es también una gran responsabilidad. Hoy quiero invitarles a tratar un tema que he denominado siendo sacerdotes en nuestras familias. A veces olvidamos un poquitico la parte familiar y es bien importante al interior de la iglesia. Nosotros no podemos olvidar que la iglesia es una iglesia familiar. La iglesia se compone de familias y qué lindo es ver llegar las familias a la iglesia en unidad para alabar y adorar a nuestro Dios. Pero a veces descuidamos un poco la parte interna de familia como tal, y creo que la iglesia debe retomar el valor de la familia. La iglesia como tal se compone de familias. Si tenemos familias bien atendidas, bien pastoreadas, bien cubiertas en su área espiritual, emocional, acompañadas, creo que vamos a tener una iglesia más fuerte, más sólida, y que de familia en familia, generación tras generación, iremos nosotros viendo cómo el Señor aumenta el crecimiento en la iglesia, no solo en el número de miembros como tal, sino en el conocimiento de la palabra y en todo lo que implica la vida de iglesia. Es importante que usted tenga al alcance su Biblia. Vamos a estar nosotros hoy leyendo algunas partes en la Biblia, básicamente en el primer libro de Samuel, mucho ahí. Mientras usted busca su Biblia, yo quiero compartir con usted una introducción. Cierto día, cuando se le informó a un preso que iba a ser condenado a muerte por sus innumerables crímenes, se le concedió un deseo. Lo que pidió este condenado a muerte fue: quiero que traigan a mis padres. Así, entre verdugos y autoridades presentes, dijo, señalando a sus padres: este hombre y esta mujer son los verdaderos culpables de que ahora ustedes me condenen a muerte, porque ellos nunca me corrigieron. Más aún, cuando yo robaba, ellos aceptaban en silencio lo robado. Nunca me castigaron, nunca me corrigieron, nunca me instruyeron. Ellos hacían lo que yo quería. Desde pequeño hice lo malo, y así fui degradándome, y por eso poco a poco degeneré hasta ser lo que soy ahora, un gran criminal. ¿Qué podemos nosotros pensar de esta ilustración, de esta historia que nos ilustra este tema? Cada quien puede sacar sus propias conclusiones, pero lo real, o lo que yo quiero compartir más bien con usted en esta hora, es que si no corregimos a tiempo a nuestros hijos, serán ellos mismos quienes sufran las consecuencias. Amado amigo y hermano, usted que me escucha en esta hora, yo quiero decirle de una manera clara y directa, sincera, pero también con mucho amor: usted es libre de hacer lo que le viene en gana. Usted es libre de hacer lo que quiera hacer. La misma Biblia dice que nos fue dado el libre albedrío. Pero sepa que jamás usted va a ser libre de las consecuencias de lo que hace. Es decir, usted puede hacer lo que quiera hacer, pero lo que usted hace bueno genera unas buenas consecuencias, y lo que usted hace malo genera unas malas consecuencias. No hay entonces la más mínima posibilidad de que usted sea libre de las consecuencias de lo que decide hacer. Le dije que en su Biblia íbamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 11 al 17, y capítulo 3, versículos 11 al 14. Empecemos nuestro tema de la siguiente manera: la responsabilidad de los padres en formar a sus hijos. 1:1. Herencia de Jehová son los hijos. La Biblia nos enseña en el Salmo 127, capítulo 3, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. La responsabilidad de criarlos, alimentarlos, vestirlos y darles una formación religiosa, ética, moral y profesional es un mandato directo a la responsabilidad del creyente. El apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
Bíblicamente, nosotros tenemos una gran primera responsabilidad. Si usted me deja decírselo así, nuestra primera gran congregación es la familia. Y esto no es solo para los pastores ordenados, es para cada creyente. Su primer grupo, su primer foco de atención es su familia. El padre es cabeza del hogar. La Biblia nos enseña, escribe también el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, versos 22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Gloria al Señor por su palabra. El sacerdote, quien tiene la primera responsabilidad del sacerdocio en la familia, en la casa, en el hogar, es el padre. Ahora, a falta de él, debe hacerlo la esposa. Si el esposo es inconverso, si no está en la casa, si abandonó el hogar, oramos al Señor para que esto se solucione, pero entonces aquí la hija de Dios tiene que tomar también la autoridad que Dios le ha delegado y ocupar ese lugar y suplir esa necesidad de los hijos de ser instruidos y formados en la palabra del Señor. Tenemos un lindo ejemplo bíblico de una mujer que formó desde niño a alguien en la palabra de Dios y después fue un gran ministro del Señor, como lo fue Timoteo. El apóstol Pablo nos deja ver que fue precisamente su abuela quien le formó en la doctrina bíblica. Todo creyente es sacerdote en su hogar. Ojo con este punto, mis amados hermanos. 1:3. Todo creyente es sacerdote en su hogar. Cuando más tenemos que ser sacerdotes nosotros es cuando estamos en nuestros hogares. Los que hemos sido llamados al santo ministerio, aún más tenemos una doble responsabilidad, la primera como creyente y la segunda como ministros. Hablo con ustedes, mis amados consiervos, los pastores y demás ministros que hemos sido llamados por el Señor y ordenados en el santo ministerio. Tenemos una doble responsabilidad, la primera como creyentes y la segunda como ministros, de ser ministros aún en nuestros hogares. El primer libro de Samuel, capítulo 3, que es la lectura básica sobre la cual trabajamos en este tema, capítulo 19, nos dice: Samuel crecía y Jehová estaba con él, y no dejó de cumplir ninguna de sus palabras. El padre debe ser un sacerdote. Elí, aunque fue sacerdote de Israel, se olvidó de su casa. ¿Cuántas veces como ministros somos excelentes sacerdotes en la iglesia y dejamos allí todo? Excelentes predicadores, excelentes maestros, más del tiempo que deberíamos estar ocupados de tantas cosas, de los hermanos, de una consejería, de la acción social, de la visitación, del ministerio hospitalario, carcelario, de la formación de los jóvenes, de los niños, de los maestros de escuela dominical, de los ministros de alabanza, ujieres y demás. Y agotamos nuestro tiempo, nuestras fuerzas, y al llegar a nuestra casa hay un gran cansancio que impide ser sacerdotes. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13 y 14 dice: Y le mostré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado contra Dios y él no se los impidió. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas, dice la Biblia. Vemos que a Samuel como hijo le tocó, no en papel de padre, sino de hijo, le tocó, tuvo que ser sacerdote ante la casa de Elí. Primer libro de Samuel, capítulo 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Escuche bien, eran hombres impíos, y recordemos que estamos hablando de una época en que el sacerdocio era un tema familiar, que se heredaba entre la familia. Los hijos del sacerdote eran sacerdotes y así sucesivamente. Elí, un sacerdote, no lo fue en su hogar. Descuidó a sus hijos, y aunque hacían con él las tareas propias del templo de adoración, sin embargo, no tenían el conocimiento de Jehová. ¿Cuántas veces los hijos de los ministros conocen todo el ritual evangélico de hoy,
pero desconocen al Dios verdadero del Evangelio. ¿Cuántas veces incluso nuestros hijos están saturados de la iglesia y el ministerio y ven en la iglesia y en el ministerio un rival para la relación con su padre? Conocen la iglesia, el funcionamiento del culto, lo litúrgico, la parte de organización, la estructura, la logística, todo, pero no conocen a Dios, no tienen intimidad con Dios. Una de las frases que a mí me da más tristeza en los hijos de los pastores es cuando somos amigos y me dicen: no, pastor, es que usted sabe que yo soy cristiano de nacimiento. Eso es una gran mentira. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Mis hijas nacieron en un hogar cristiano, pero un día tuvieron que tener una experiencia personal con Jesús, de rendir sus vidas a Él, de reconocer que sin Él nada podían ser, de aceptar su condición de pecado como humanas que les impide esa comunión con Dios, y de venir a Jesús para ser lavadas por la sangre preciosa del Cordero y acceder a ser hijas de Dios. Una cosa es que de nacimiento ellos hayan tenido una formación cristiana evangélica, pero es que eso no hace cristiano a nadie, la sola formación. Es necesaria la experiencia con Dios. Yo le he preguntado a hijos de ministros, amigos míos, ¿cuál es tu fecha de conversión? Y no la tienen. No, pastor, es que yo nací cristiano. Nadie nace cristiano. Nadie, hermano. No nos engañemos y no engañemos a nuestros hijos. Nadie nace cristiano. Es necesario hacerse hijo de Dios. Mas a todos los que le creyeron, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Y ahí no dice: bueno, y de ellos en adelante sus hijos nacen siendo... No, hermanos, Dios no tiene nietos, tiene hijos. Los hijos de Elí conocían todo el ritual del templo, pero no conocían a Dios. Segundo, la responsabilidad del padre de ser un sacerdote dentro de su hogar. 2:1. El privilegio de confiar en el peligro de confiar en la tradición religiosa es que hay que enseñar con el ejemplo. No podemos creer porque los hijos han visto una actividad religiosa desde su nacimiento, entonces esto va a generar en ellos una convicción. No. Si usted mira, la gran mayoría de los que nos hemos convertido al Evangelio del Señor Jesucristo, primero fuimos parte de una religión tradicional, y ahí fuimos formados, y con eso crecimos, y eso conocimos, hasta el día en que tuvimos un encuentro con el Señor. No es ser evangélico lo que hace salvo a nadie, es ser un verdadero cristiano, que rindió su vida a Jesús y que en Él está su salvación. Recordemos entonces que Jesús es la religión. En Él es donde se religa la relación rota del ser humano con Dios. Elí confió en su papel de sacerdote y creyó él que por su papel de sacerdote sus hijos asistían al templo y aún siguiendo su tradición se hicieron sacerdotes. Actualmente, ¿cuántos miembros de la iglesia llevan a sus hijos a la escuela dominical y asisten a los cultos, pero no ejercen un sacerdocio en el hogar? Y por eso cuando los niños tienen 13, 14, 15 años y entran a la adolescencia, ya no quieren estar más en la iglesia, porque solo conocen una actividad religiosa. 2:2. Impartir el conocimiento del Señor, el conocimiento de Jehová en el hogar es nuestra responsabilidad. Los hijos de Elí se criaron en la tradición religiosa de sus padres, pero no conocieron a Dios. Vivieron una vida religiosa en cuanto a lo cultural y tradicional, mas no en cuanto al conocimiento de Dios, que es la esencia de la vida del creyente. El conocimiento de su Dios, el conocimiento de su Señor. Fue esto precisamente lo que le ocurrió a Elí, ese fue su problema. Confió
en que como pues por cultura ellos se habían hecho sacerdotes, al ver el sacerdocio, como el hijo de un herrero se puede hacer herrero, entonces ya todo estaba bien. El Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Tremendo lo que dice la palabra del Señor. Actualmente, si sus hijos son creyentes, ¿dan frutos de arrepentimiento? No es suficiente con saber cómo funcionan las cosas en la iglesia y en el ministerio. Es necesario conocer en el secreto a aquel que nos llamó al ministerio. No es suficiente con saber cómo se ora para un enfermo, cómo se ora para un endemoniado, cómo se ora para abrir un culto, cómo se ora para pasar a predicar la palabra del Señor, y aún cómo se hace el bosquejo para una predicación o una enseñanza. Es necesario, para que todo esto tenga vida y tenga valor y sea real, que haya un profundo conocimiento, una comunión, una intimidad entre ese nuestro Hijo y Dios como su Padre. 2.3. Guiar y disciplinar a sus hijos en la corrección y amonestación del Señor. Es grave no corregir a nuestros hijos, es falta de amor no disciplinar a nuestros hijos. La Biblia dice que Dios, a quien tiene por hijo, a quien ama, azota y disciplina, y que a quien no disciplina lo tiene por bastardo. Hay algunos padres hoy en día que creen que amar a los hijos es dejarles hacer lo que ellos quieran. No, mi amado hermano, porque eso que tú le dejas hacer lo que él quiera, dizque porque le amas, es un acto de desamor, porque eso le va a generar unas nefastas consecuencias a tu hijo o hija. Amar a nuestros hijos implica disciplinarlos, corregirlos. Elí no honró a Dios. Se olvidó de su llamado de sacerdote en su hogar. Debió aplicar la disciplina a tiempo y no lo hizo. Y siendo muy viejo, trató de disciplinar y guiar a sus hijos, pero era demasiado tarde. Hermanos, coloquialmente aquí en Colombia los abuelos dicen: árbol que crece torcido, jamás su tronco endereza. Es necesario corregir a tiempo. La palabra del Señor en el libro a los Proverbios, de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Usted debe ahora, desde ahora, debe orar por sus hijos que todavía no han nacido, pero que planea tener. Y si sus hijos ya nacieron y están pequeños, con mayor razón debe orar por ellos. Y si ya sus hijos empezaron a crecer, debe estar atento y corregirlos a tiempo. No podemos esperar a cuando los hijos ya están en rebeldía para intentar corregir. Ya será muy difícil, posiblemente tarde. Debemos estar atentos a las alertas tempranas, mis amados hermanos, mirando a nuestros hijos como ovejas del Señor, sabiendo que son de Él y para Él, y que tendremos que dar a Él, a nuestro Dios, cuentas por nuestros hijos. En este sentido de responsabilidad y de amor, por nuestro amor de padres, para corregir a tiempo y ver en ellos el fruto maravilloso de su formación en el Señor. ¿Quieres grandes hombres del Señor? Corrige los niños en el Señor. ¿Quieres grandes hombres del Señor? Instruye los niños en el Señor. Tercero, el hogar se destruye cuando no se honra a Dios. Hermanos, como familia, como hogares, debemos nosotros tener un altar de alabanza, de adoración, de predicación de la palabra permanentemente. Permanentemente. Usted puede leer el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 29 al 34, y darse cuenta lo que aquí ocurrió. Hay una tragedia en el hogar. El pecado de los hijos de Elí trajo consecuencias muy tristes
la casa de Elí perdió la bendición de seguir siendo una familia sacerdotal y sufrió mucho. ¿Por qué? Hermanos, porque él no honró a Dios en sus hijos, porque él pensó que era solo una tarea administrativa y no se encargó de la comunión de sus hijos con Dios. Y aun cuando ellos deshonraron a Dios, cuando ellos actuaron en rebeldía, Elí no les corrigió. Elí no fue sacerdote en su familia, y eso es lo que nos está pasando hoy a muchos en nuestras iglesias. Amados hermanos y amigos, usted se sorprendería si yo le contara cada caso de consejería que nos ha tocado atender. Es increíble ver cómo se ha deteriorado con el tiempo la relación padres e hijos. Y yo puedo apuntarle concretamente a que lo que nos ha faltado es instrucción y corrección. Y cuando queremos hacerlo y ya es muy tarde, reconstruir una relación no es imposible. Dios puede hacerlo y sana y restaura y hace nuevas las cosas, pero ya será más difícil. Y será más difícil porque vendrán las consecuencias negativas de lo que dejaste de hacer. Aparte de esto, hermanos, pues hay un juicio para nosotros, porque la Biblia dice: he aquí que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. 3.2. El activismo del templo no garantiza que sus hijos sean creyentes, sino en su vida diaria es donde esto se puede garantizar. Momento a momento debemos honrar a Dios. ¿Cuántas veces damos preferencia en casa a la televisión, a los afanes de la vida, a la internet, y no celebramos nuestro culto familiar, y no tenemos momentos de oración entre la familia, y no tenemos nuestro devocional familiar, y no tenemos tiempo para compartir una alabanza nueva que aprendimos con nuestra familia, y no tenemos tiempo para compartir una enseñanza bíblica con nuestra familia? Debemos ser conscientes, hermanos, de la necesidad de proteger más nuestro sacerdocio familiar, ejercerlo con la misma y aún con más responsabilidad que nuestro sacerdocio ministerial en la iglesia, en el templo. Saber que nuestra familia es del Señor y a Él le pertenece, y es a Él, a Dios, a quien daremos cuentas por ella. Mis amados hermanos, es necesario que volvamos a proteger esa célula de la iglesia que es la familia, que volvamos a la estructura bíblica de la familia y a la responsabilidad del sacerdocio familiar. Podemos concluir, hermanos, haciéndonos algunas preguntas. ¿Cómo estamos ejerciendo nuestra obligación de sacerdotes en nuestros hogares? ¿Motivamos a nuestras familias a realizar el culto familiar? ¿Estamos haciendo algo para que nuestros hijos dejen otros asuntos y estudiemos juntos la palabra de Dios? ¿Estamos siendo un ejemplo que motiva al interior de nuestra familia la búsqueda del Señor? Mis amados hermanos y amigos, seamos sacerdotes en nuestros hogares y familias, así como lo somos en nuestros ministerios, para que luego el desastre de nuestra familia no sea el desastre de nuestro ministerio. Pues bien, mis amados hermanos y amigos, así terminamos.